Entonces nos quedamos en esta parte con respecto a lo que vendría a ser la parte de cardiopatía isquémica. Estamos en el tema de entender el diagnóstico y el enfoque, ¿ok? Una parte muy importante dentro del algoritmo. Ahora, cuando queremos nosotros ya entender las secuencias, entender la forma en la cual comenzamos a mirar el diagnóstico, hay que recordar que la cardiopatía isquémica estable en su fisiopatología, normalmente, ¿qué es lo que ocurre, no? En su fisiopatología, en una cardiopatía isquémica estable, es una arteria que está cerrada, vamos a poner acá con un colorcito, que está cerrada, es una placa que está cerrada, y esta placa está estable, ¿no? Cuando ustedes escuchen la palabra estable, ¿a qué se refiere? Estable se refiere a que la placa está cubierta completamente de una capa fibrosa, no tiene contacto con ningún tipo de coágulo ni nada por el estilo. Entonces, normalmente el paciente se adapta, acá vamos a poner, acá, se adapta a este flujo reducido, normalmente, lógicamente, porque esté en estado de reposo. Pero cuando comienza a hacer ejercicio, como que lo poco que entra es insuficiente entre la oferta y la demanda y comienza a ocasionar cuadros de isquemia. O sea, la mayoría de las veces los cuadros de isquemia, por decir casi 100%, se va a dar durante un proceso de esfuerzo. Entonces, en una pregunta de examen, una cardiopatía isquémica estable, la base es que hay un esfuerzo. Pero lo que llama la atención de este esfuerzo es que primero, el esfuerzo, para que te dé el dolor, el esfuerzo siempre se da con la misma intensidad. Él ya conoce su cuerpo. Dice, no, yo hago tal cosa y me duele. Ya lo conoce. Es muy importante eso. Segunda característica de este esfuerzo, que el paciente, cuando entra en un estado de reposo, normalmente, le pasa. O sea, con el reposo tiende a mejorar. Eso es muy importante, ¿ah? Con el reposo tiende a mejorar. Determinado totalmente, ¿ok? Determinado totalmente. Con el reposo tiende a mejorar. Tercera característica muy importante. Una vez que yo tengo una intensidad que me viene, ya conozco mi cuerpo, ¿ok? Lo otro, ¿cuánto tiempo normalmente va a durar esto? ¿No? Entonces, eso también es muy importante. O sea, miren, la duración. Normalmente se tiende a autolimitar. Nunca se maneja con el tiempo. Por eso que las personas pueden acortar la duración con una pastilla, ¿no? Rápidamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, si esto es cuando es un estable, ¿no? Pero si hubiera un coágulo que está obstruyendo la arteria, ni fregando va a autolimitarse en el tiempo ni nada por el estilo, porque básicamente no hay forma. No hay forma. El cuadro está obstruido y no mejora, ¿sí? Entonces, estos detalles son importantes que ustedes se lleven. Para que cuando en la semiología la pregunta te pongan paciente que viene con dolor en el pecho, que le viene siempre el dolor a cierta intensidad, que mejora con el reposo, que tiene una duración autolimitada con el descanso y todo, ya más o menos estás hablando de la cardiopatía isquémica estable. No hay un coágulo, no hay nada. Es una placa nada más que ha ido cerrando la arteria. Se acabó. ¿Sí? Muy bien. La clínica es muy importante. Entonces, cuando ustedes empiecen el diagnóstico comienza siempre con la semiología, con la clínica propiamente. Acuérdense que todas las enfermedades en el diagnóstico tienen que recordar ustedes siempre la clínica, los exámenes auxiliares, las técnicas de imagen y los procedimientos. 4 cosas importantes en el diagnóstico, ¿ya? Importante. Entonces, la clínica ya la sacan ustedes, pregunta de examen. Y hay que recordar, por favor, cómo se clasifica esto, ¿no? Y esto, doctor, es necesario, sí, si quieres de verdad saber cuándo solicitas un cateterismo, cuándo una prueba de esfuerzo, tienes que aprendértelo. Entonces, mira, un dolor anginoso típico, ya te enseñé yo la clase anterior, que habían 3 características, ¿no? Un malestar torácico retroesternal de duración y naturaleza típica,
Entonces, esto es importante. Opresión. Básicamente es opresión. De una naturaleza y duración típica. Se acabó. Segundo, lo provoca el esfuerzo. Tercero, se alivia con el reposo o con las pastillas. Entonces, esto de acá, señores, es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando clasifiquemos qué examen vamos a solicitar, hay que recordar qué cosa es un dolor anginoso típico. Y acá va a venir, miren, angina típica. ¿Entienden? Si el paciente tuviera un dolor anginoso atípico, que quiere decir que es probable que sea, pero no te da muchas dudas, es cuando cumple 2 de las 3 características. Entonces lo pondremos aquí, en angina atípica. Lo importante. Y cuando no cumple con nada, prácticamente con una o con ninguna de estas características, diremos que es un dolor no anginoso. Entonces, doctores, ¿para qué me sirve a mí clasificar estas 3 situaciones? Para ver qué examen le voy a solicitar a mi paciente. ¿Ok? Perfecto. Imaginemos que mi paciente viene con un dolor típico, es un anginoso típico de libro. Entonces voy a estar en esta columna. Este doctor, este paciente, ¿qué examen le voy a pedir? Depende de la edad. Depende de la edad. ¿Me tengo que memorizar las edades de autor para el examen? No. No es necesario. Pero ya quiero que tengas un criterio de que por qué uno decide a algunos de frente de cateterismo y otros no, prueba de esfuerzo. Eso es importante. Entonces, doctor, vamos a definirlo acá. Si yo tengo un paciente en una prueba de examen que me dicen que tiene angina típica y tiene más de 80 años, ¿qué prueba le debo pedir? Depende, es hombre o mujer. ¿Que esto influye? Eso influye, porque es un cuadro de estratificación que ya tenemos. Ah, interesante. Entonces, sobre todo los varones. Mira, ¿qué caso sería, pregunta de examen así de cajón? Varones mayores de 70 años. Todos los varones mayores de 70 años, todos, que tengan un cuadro anginoso típico de frente, que se le hace una prueba de estratificación invasiva, que es el cateterismo. ¿Ok? Entonces, al toque. ¿Qué doctor? De frente, de frente. O sea, tiene un problema de isquemia, tú le catetes de frente, no hay duda, es una prueba rápida. Se acabó. O sea, te mandas con todo, porque es una alta probabilidad. Eso para las preguntas, esa sería una buena pregunta, claro, porque dentro del cuadro de estratificación, mira de color rojito, ¿quiénes están nomás? Varones mayores de 70. Tienen altísima probabilidad. Sin un examen previo, de frente le mandas cateterismo y no has incumplido nada. ¿Pero eso es lo normal de un examen? No es lo normal que te pregunte en un examen. ¿Por qué? Porque un examen lo normal es que te pregunte paso a paso cómo decides. ¿Entienden? Pero yo quiero que sepan ustedes a quién le pido qué cosa y qué cosa. ¿Ya? Otro ejemplo. Y se dan cuenta ustedes que acá yo he puesto rojo puro para las pruebas de cateterismo directo, invasivo. Un rojo, un rosadito para las pruebas intermedias que son no invasivas. Estas de acá son pruebas no invasivas de inducción con isquemia con imagen, o sea, ecoestrés. Este es ecoestrés. Entonces, el ecoestrés a todos los rosados. Y las pruebas no invasivas, ergometría, que es la prueba de esfuerzo. Y acá, por ejemplo, si es posible, una prueba no invasiva de inducción de isquemia con imagen también se podría utilizar en esos casos si no puede tolerarse la prueba de esfuerzo. Nada más. Y cuando es el riesgo muy bajo, menos de 15 probabilidad de riesgo, pues no requiere pruebas adicionales. Entonces, el PPT es la probabilidad pretest. O sea, probabilidad clínica pretest. Ese es el PPT, que quiere decir que solamente conociendo la semiología, yo más o menos puedo saber qué prueba voy a solicitar a un paciente con isquemia estable, o sea, una angina de pecho. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es importante, pero esto nunca les enseñan a ustedes, porque ustedes les enseñan como que si fuera una orden así de paso 1, a todos les prueba de esfuerzo, a todos no, señor. No, las pruebas se solicitan de acuerdo a la probabilidad clínica pretest, y eso se basa de acuerdo a la clínica del paciente. Acá yo te pongo los pasos, mira. Si tú a un paciente con cardiopatía isquémica estable le haces una exploración física, generalmente es normal. Sus ruidos cardíacos normales. No tiene arritmias. Está tranquilo, ¿no? Exploración física. Luego, le haces un electrocardiograma.
Si el pata en tu consultorio, tú le haces un EKG, 50% sale normal. O sea, no te confíes. Porque esto acuérdate que es, ¿dónde, en qué momento debuta? Con el esfuerzo. Imagínate, con el esfuerzo. Y tú crees que sin el esfuerzo ya hay que haber alteraciones del EKG. No, las alteraciones del EKG se van a ver sobre todo cuando hay esfuerzo. ¿Correcto? Paso número 2. Para preguntas de examen, cuando tengo un paciente que tiene una dificultad, le duele el pecho cuando hace esfuerzo, ¿cuál es la primera prueba que se solicita? Te van a decir la prueba de ergometría o la prueba de esfuerzo, que es la prueba de elección inicial. ¿Ok? Eso es muy importante. Paso 3. Normalmente, si el paciente no sale, digamos, en la prueba de esfuerzo, o algo que llame la atención, ahí queda todo. Pero si en la prueba de esfuerzo sale, bacán. Pero si no puedo realizar la prueba de esfuerzo por alguna razón, le hago ecocardio de estrés. Si no puedo realizar la prueba de esfuerzo. ¿Ya? Muy bien. Gammagrafía ya lo dijimos en qué casos. Sobre todo aquellos que tengan una isquemia severa, una isquemia muy llamativa, donde estemos jugando en duda si vale la pena o no intervenir un paciente. ¿Ok? Cuadros muy severos. ¿Y en qué pacientes les hago cateterismo? O sea, cateterismo básicamente, o la angioplastía, que en este caso sería tratamiento para lo que vamos a encontrar, en pacientes que tengan una prueba pretest clínica muy alta de sospecha. ¿Quiénes? Pacientes con angina típica y que tengan mayores de 70 años los hombres, o que hayan salido previamente positivo en una prueba de esfuerzo o una prueba de ecoestrés, entran a cateterismo cardíaco para mirar las lesiones. Entonces, conclusión de esta filmina. ¿Qué es lo que quiero decirles? Les quiero decir que cuando uno evalúa una cardiopatía isquémica estable, nosotros no nos valemos de la experiencia para poder decidir qué exámenes vamos a solicitar. En absoluto. Nos valemos de la clínica del paciente. Aprendamos a definir cuándo un paciente es un anginoso típico, cuándo es un atípico o cuándo no es un anginoso. Y de acuerdo a eso estratificamos en una tabla. Dividimos por hombre o por mujer y por edad. Y de acuerdo a ello, nosotros más o menos sospechamos qué tipo de prueba le va a dar a ese paciente. ¿Ok? Eso es en la vida real. Así lo hacemos en la vida real. En las preguntas de examen siempre van a haber dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la primera prueba de un paciente con sospecha de cardiopatía isquémica? Que es la prueba de esfuerzo. Y la segunda pregunta es, si no le puedes hacer una prueba de esfuerzo, ¿qué le solicitas? Ecoestrés. Pero yo quiero que tú sepas, para la vida, cómo uno pide las pruebas. Y lo basamos en las probabilidades clínicas pretest. De tal manera que eso te da mucha seguridad de cuando un paciente de frente le pides un cateterismo, sin asco. Un paciente que venga a mi consulta y me diga que le duele el pecho, que cuando hace esfuerzo le duele el pecho, que cuando está tranquilo le pasa, que siempre le viene con la misma intensidad. Inmediatamente, ¿y cuántos años tiene el señor? Tiene 75 años. Señor, usted hágase de frente el cateterismo. O sea, no pierda tiempo en ninguna otra prueba. De frente al cateterismo vas a encontrar lesiones. Él es clínico positivo y que va directo al cateterismo. Eso ocurre en la práctica diaria, pero en una pregunta de examen muy difícil que te planteen una situación así, porque ellos dicen, ¿no? Los postulantes no creo que sepan a quién le van a dar un cateterismo de inicio. Bueno, hay que preguntarle cosas más suaves. ¿Cuál es la primera prueba de isquemia? Prueba de esfuerzo. De ahí no van a salir. Pero qué bueno que tú sepas el final de la historia, ¿no? En emergencia te saltas todo esto, pues, Billy. Estamos ahorita hablando de qué. Al toque pregúntate, cardiopatía isquémica estable. ¿Dónde está el cardiopatía isquémica estable? En el consultorio. Entonces, en emergencia, ¿tú crees que harías todo esto? No. En emergencia se define el SICA. De frente, ¿se hace o no se hace? Ya vamos a ver eso. Pero acá estamos ahorita en el paciente estable, que está en consultorio, tranquilazo, hace con su consulta y te ha ido a buscar. De frente tú lo vas a definir ahí. La gammagrafía, básicamente en pacientes con una isquemia severa, en la cual tú ves la probabilidad, estás haciendo estudios de perfusión para ver qué probabilidad de tejido viable puedas encontrar en una cirugía en caso esta se dé. Son situaciones muy específicas. Por eso que no se le solicita a todo el mundo. ¿Bien? Para ver la pena, vale ver si tienes tejido viable que valga la pena revascularizar para que ese tejido pueda volver a la vida. ¿Correcto? Doctor, prueba de esfuerzo positivo, ¿también va de frente a cateterismo para el examen o podría ecoestrés? No, Fernando. Una prueba de esfuerzo positiva, Fernando, de frente a cateterismo. Sin asco. Sin asco.
Es una prueba de esfuerzo positiva. La prueba de esfuerzo equivale al ecoestrés. Por eso es que si no puedes hacer uno, haz el otro. Y si sale positivo en ambos, de frente te mandas con tu CATE, para asegurarte que sí es un vaso el que está cerrado y que está fregándote ahí al paciente. ¿Ok? Doctor, la primera prueba sería EKG o prueba de esfuerzo en preguntas sobre cardiopatía, sobre cardiopatía estable. Si a ti te dicen un EKG y una prueba de esfuerzo en un paciente que te dan clínica y cardiopatía isquémica, la pregunta cae de redonda. Es prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque 50% son normales en el EKG. Entonces estarías gastando dinero por las puras. No te define nada. De frente. Una prueba de esfuerzo negativa te puede descartar un cuadro de isquemia. O sea, hago tremenda prueba y no tengo un cuadro de isquemia. Sí, siempre y cuando el paciente no tenga clínica demostrada en la prueba de esfuerzo. Pero si el paciente no sale nada en el trazado electrocardiográfico, pero el paciente tiene clínica, tengo duda. Y al tener duda, lo mando a otra prueba que me ayude a sumar a esto, que sería un ecocardioestrés, para poder ver si hay dismotilidad de la pared. Y si hubiera en ese momento, lo mando a cateterismo. ¿Ven? Ya van creando ustedes criterios clínicos. Doctor, ¿cómo se hace el ecoestrés? Lo echan al paciente, el cardiólogo agarra el ecocardio, lo pone en el corazón, el paciente se pone de costado de cúbito lateral izquierdo, 20 minutos el examen, 4 cámaras en la pantalla, 4 fotos para ver las diferentes cámaras cardíacas, la dobutamina va entrando en protocolo por goteo, y en ese tiempo, mientras va dando el goteo, aumentando la intensidad del goteo, vamos viendo diferentes cambios de la pared del corazón. En ese momento uno dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tiene dismotilidad de la cara inferior, cara lateral. Ojo, señora, ¿alguna molestia? Me duele el pecho. Ya, suspendió la prueba, positivo, ecoestrés positivo, cara lateral, cara inferior. Va a orden cateterismo cardíaco. Al toque tú le dices cara lateral, cara inferior, circunfleja. Ya, de frente, comienza por la circunfleja, el cateterismo. Para entrar al catéter, pintamos la circunfleja, diferentes incidencias y lesión positiva. Cuando hablamos de lesión positiva, más del 70% del vaso lesionado de obstrucción. ¿Ok? De frente. Según la tabla, las mujeres de 80 años, la primera prueba sería ecoestrés. Claro, si tú miras la tabla, y tú dices, ¿no? Doctor, una mujer de 80 años, no está acá, doctor, está por fuera. ¿Cuál sería la probabilidad de solicitar una prueba? Un ecoestrés, tranquilamente. Tranquilamente, un ecoestrés de las señoras. Es como se dice, a los únicos que tú le haces cate de directo, así a la mala, son hombres que sean muy típicos y muy mayores. Pero en la práctica, les digo, solamente son muy aislados esos casos. La mayoría siempre tienen una prueba previa, que es un ecoestrés o una prueba de esfuerzo. Por eso que siempre le van a pedir son las preguntas de examen. Por el tiempo, pedir prueba de esfuerzo y Holter puede salir normal también. Correcto, correcto. Una prueba de esfuerzo puede salir normal. Un Holter puede salir normal. Y la clínica puede ser de isquemia. Entonces, no, pues, clínica manda. Y tienes que pedir otra prueba. Y en este caso sería un ecoestrés. O sea, nunca se dejen guiar por pruebas de laboratorio. Nunca. Siempre la clínica manda. Por eso que inclusive, cuando operamos cosas complejas como una estenosis aórtica severa, decimos, ¿no? La ecocardiografía dice estenosis aórtica severa y no se opera hasta que haga clínica. Porque la clínica manda. Nunca se dejen, por eso es importante conocer la clínica del paciente. ¿Ya? Otra pregunta. Creo que cuando preguntaron por el EKG, el compañero se refería al paso 1. EKG, ¿qué es el...? EKG es electrocardiograma. Es cierto. Y sí, cuando a ti te soliciten una prueba para marcar en el examen, marcas prueba de esfuerzo, no marques EKG. Porque si tú le pides el EKG a todos los pacientes, a todititos los pacientes, sale normal en el 50%. Sale normal. ¿Ya? Pero uno por protocolo, ¿qué hace con cualquier paciente? Le pide electrocardiograma a cualquiera, ¿no es cierto? Por eso que está como paso 1. Pero si tú tienes clínica y ya estás orientado, de frente. ¿Cómo comienzan las pruebas acá? Pruebas, ¿cómo dice acá? En el celeste, prueba no invasiva, ¿no? Y luego el rosado, prueba no invasiva. O sea, siempre comienza con una prueba activa. Una prueba activa es prueba de esfuerzo, ecoestrés, ¿no? Pruebas activas. Un EKG es una prueba pasiva, pues. Entonces no te vas a perder plata. Kevin Camacho, es isquemias severas, muy severas, que haga dudar si vale la pena salvar o no al paciente, con una revascularización. Entonces, doctor, si alguna prueba es positiva, se hace cateterismo. Correcto, Pedro.
Si las dos son negativas, se repite la prueba siempre y cuando el paciente tiene clínica, correcto. Clínica manda. Anderson, doctor, ¿qué cambios en el EKG podríamos ver en el otro 50% que tiene EKG positivo? Cambios de isquemia, alteraciones de la onda T, infradesnivel del ST. Puedes tener esos cambios. Y automáticamente paras y dices, bueno, este paciente está con alteraciones, ¿no? Isquémicas comprobadas. Entonces, no va, ¿no? Entonces, pero lo normal es siempre pedir una cosa de esfuerzo, porque acuérdense que el paciente está en consultorio. No se olviden de eso. Si ustedes me dominan bien esta parte, estamos perfectos porque van a ayudar a un montón de pacientes, no se imaginan, en el mundo entero, a saberlos orientar. A saberlos orientar. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya saben ya qué cosa es lo que preguntan en el examen. Directo, prueba de esfuerzo. Directo, pero tienes que, ojo, dominarme la tablita de clínica. La tablita de clínica para saber cómo pedir al paciente. Muy importante. Ahora, tratamiento. Estás en consultorio. Hay dos formas de tratar a un paciente. Cuando está con la clínica o cuando estás en la clínica. Si yo tengo un paciente que ya estoy comprobado, completamente seguro, que es un paciente con cardiopatía isquémica estable y está de manera aguda doliéndole, lo primero que le hago es dar nitrato, pues. Mononitrato y sorbida sublingual. Le pasa el dolor al toque. Entonces, eso podría darlo en cuadros agudos. ¿No? Los nitratos son los reyes de la isquemia estable en cuadros agudos. Cuando hay cuadros crónicos, acá viene el manejo del cuadro crónico. ¿Okay? Entonces, la pregunta para todos sería, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la cardiopatía isquémica estable? ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, aliviar los síntomas. O sea, buscar aliviar los síntomas, ¿no? Tratar de que los síntomas desaparezcan. Que esa molestia y calidad de vida, pues, lo merma el paciente. Segundo, tratar de mejorar el pronóstico con la medicina. Mejorar el pronóstico con la medicina. O sea, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué mejorar el pronóstico? Porque trato de evitar, ¿qué cosa? El infarto o la muerte. Así de sencillo. Evitar infarto o la muerte. Tercer objetivo, control de los factores cardiovasculares. Porque esto, los controles, acuérdense, por favor, todos, que los factores cardiovasculares son los que suman para que la placa de grasa crezca. Entonces, si yo sé que tengo una cardiopatía isquémica estable, ni fregando hago crecer la placa. Lo bloqueo. ¿Y cómo lo bloqueo? Con control de los factores de riesgo cardiovascular. Determinante total para que ustedes la puedan romper a la hora del examen. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo dominen. Ahora, doctor, el pilar del tratamiento de un paciente coronario, ¿cuál es? Yo te lo voy a decir así, mira. A, antianginosos y antiagregantes. ¿Cuál es el mejor antianginoso? Te lo enseñé. Los beta bloqueantes, doctor. Pregunta de examen de cajón que te lo van a hacer. Si no tolera, doctor, no tolera los antianginosos, pero está tomando nitratos y ya va a campo. Si no tolera, antagonista de calcio. Pero los beta bloqueantes son los mejores antianginosos. Doctor, entonces voy a dar mi receta a mi paciente. 1, voy a darle bisoprolol. Porque usted me ha dicho que antianginoso hay que dar. El bisoprolol ayuda. Perfecto. Va muy bien. 2, doctor, mis antiagregantes, le doy aspirina. Dale aspirina. Ya sabes por qué la aspirina. Bloquea el trombo blanco, la agregación plaquetaria inicial. No se vaya a romper esa placa y te agrega la plaqueta. Perfecto, doctor, pero lo tengo en mi mente. A primero. Luego, ya tengo B de beta bloqueante. Ya lo tengo, doctor, estoy usando arriba. Claro, qué bacán. Lo estás usando como antianginoso, pero también te controla la frecuencia cardíaca y eso influye en la presión arterial. Perfecto. ¿Te das cuenta que la importancia de un beta bloqueante? Doctor, el colesterol, ¿lo tengo que controlar? Por supuesto, hermano. Es un paciente cardíaco, isquémico. Tienes que tener controles bajos de LDL. Ojo. ¿Qué hago? Estatinas. Tiene que tomar sus estatinas. ¿Ok? Doctor, porque te voy el cigarro. Fuma. No debe fumar, hermano, porque el tabaco es el principal factor cardiovascular. Quítale la vaina esa. Cósele la boca. Doctor, tratamiento con psiquiatría porque el pata es un cigarro, es un compulsivo de aquellos, ¿no? Es un adicto. Trabaja con psiquiatría. 4. Diabetes. Si tiene diabetes, acuérdate que la diabetes actúa en el paciente cardíaco como si ya le hubiera dado un infarto. Cuando tú diagnosticas a un paciente diabetes, su corazón tiene el antecedente, así nunca lo haya tenido, como si haya tenido un infarto. Mira lo que estoy hablando, ¿eh?
Te estoy diciendo que la diabetes, solamente diagnosticándola, su corazón ya actúa como si hubiera tenido un infarto. Es un equivalente de infarto, la diabetes. Entonces, wow, doctor, tú sabes que el infarto te trae miles de complicaciones. Por supuesto. Entonces, ¿cómo hago? Pues controla si tiene diabetes al máximo, porque la diabetes lo va a fregar al paciente. Lo pongo acá, a la vez con la D de dieta. La dieta es fundamental. La dieta cardiovascular, omega 3, rico en omega 3. Dieta cardiovascular rica en omega 3. Disminuir las grasas, disminuir el sodio. Tiene que entrar a un doctor, el flaco, el pata. Sí, pero la dieta debe estar malaza. Ayúdalo. Ya, doctor, voy a ayudar ahí. 5. Educación y ejercicios. Dile que puede tener un infarto con el tiempo. Y aparte, tiene que hacer ejercicios. Doctor, pero él sufre de corazón, no creo que haga ejercicio, no le vaya a dar infarto. No, más bien, que haga ejercicio y que le dé infarto, pues. Que de verdad, doctor, claro, es que no tiene que tener limitaciones. Si le falta, si le duele el pecho, está haciendo prueba de esfuerzo positiva, pues. Hay que revascularizarlo. Tiene razón, ¿no? Por supuesto. Es como engañarte. Una vez tuve un paciente que el hijo me decía, doctor, yo le digo, oye, pues tu papá ¿cuántos años tiene? 55 años. Oye, que haga ejercicio, oh, señor, corra pues en la mañana. No, doctor, así nomás en mi casa, tranquilo, mi ejercicio. Pero cuando comienzo a correr me duele el pecho. El señor tenía prueba de esfuerzo positiva. Señor, usted es quirúrgico probablemente, le dije. Vaya a hacer su cateterismo seguramente. Le dejé una prueba de esfuerzo, no positiva la prueba de esfuerzo, cateterismo positivo, lesión de 3 vasos. Revascularización. Después de revascularizado, el señor se corre todas las mañanas, 5 de la mañana, ¡fum! Corre como loco y se va a Machu Picchu y le va muy bien. Porque él me decía, ¿no? Yo viajé a Machu Picchu a los 40, doctor, me desmayé llegando. Me dolió el pecho y me desmayé. Nada más. No se sabe si tuvo un antecedente de infarto. Un EKG demostró que había hecho infarto y nadie se había dado cuenta. Ahora, revascularizado, vuelve a Machu Picchu, se mete toda una corrida a todo Machu Picchu y no le pasa nada. ¿Te das cuenta de la importancia de la revascularización? Pero tú lo tienes que tener así, ¡fua! De cajón esto. Por eso que en un RP tienes que leerlo, el RP, leyendo en orden. Nunca te olvides, como residente. Cuando leas un RP, aprende las enfermedades, hacerle un A, B, C, D, E. Juega con las palabras. 1, 2, 3, 4. Juega. Para que nunca se te pase nada. Así estés borracho, no se te pase el RP. Uy, le faltó esto. No se te pasa, hermano. Entonces, hay RP para todas las enfermedades del mundo. Para todo. Yo incluso a veces estoy cansadísimo, de repente estoy en mi última cirugía del día, se me puede pasar algo. Pero como tengo ya mnemotecnias de todo, solamente pienso en mi mnemotecnia y me voy acordando todo. Porque en ese momento tengo que utilizar algo que haga menos esfuerzo, porque ya estoy cansado. Eso te va a pasar a ti también. ¿Ok? Entonces, son pequeños detalles para ustedes sacarle, digamos, la mejor ventaja. Doctor, ¿de las estatinas se deben tomar de por vida? Buena pregunta, ¿no? Las estatinas se deben tomar de por vida cuando el paciente no controla el LDL. Así de sencillo. Lo ideal en todos los cardíacos es tener un LDL menor de 70. O sea, tú tienes que ser recontra exigente, recontra exigente. Así de sencillo. Otra, con el ejercicio, ¿crea revascularizaciones? Sí, Billy. Buena pregunta, buena. Cuando una persona ¿cómo se llama? Hace ejercicio, ¿qué es lo que hace? Estos pacientes comienzan a crear pequeñas arterias. Cuando yo, por ejemplo, le abro las arterias de las piernas a los pacientes, arterias que han estado cerradas toda su vida, que le han dicho que ya no hay forma de abrirlas, les abro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Yo le digo, haz ejercicio. No, me duele, haz ejercicio. Cuando tú le das situaciones de hipoxia al músculo, a cualquier músculo, ¿qué es lo que ocurre? Se crean colaterales. Entonces el paciente cardíaco tiene que hacer ejercicio para crear más colaterales y que puedan ayudar a compensar al paciente. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante que ustedes lo puedan dominar. ¿Ok? A ver, otra. Sigo leyendo sus consultas. Ya. Doctor, perdón. No entendí eso de la revascularización. Me refiero a las nuevas creaciones de arterias. Son arterias coronarias. Doctor, el doctor endocrino nos dijo que todo paciente con antecedente de infarto ya debe tomar estatinas de por vida. Claro, toda la vida. Eso toda la vida. O sea, si ya tienes un antecedente positivo de lesión cardíaca o que tengas una lesión vascular, ya fuiste ya. Lo tienes que tomar como protector. Ya no como para bajar la LDL, sino como efecto estabilizador de placa. Todas las lesiones vasculares, por ejemplo,
todos nosotros trabajamos con pacientes que todos toman estatinas. O sea, cardiovascular, por ejemplo, o cardiólogo, o endocrinólogo, que no sepa manejar estatina está perdido, porque su paciente lo va a tomar toda su vida. Toda lesión vascular asociada, evidente en el cuerpo, cualquiera, ACV, problema vascular periférico, infarto, cualquiera, que sea aterosclerótica asociada, estatina de por vida. Eso no cambia. ¿Y el rango de LDL menor a 55 aplica a un diabético o solo cardiopatías establecidas? Normalmente algunos meten tratamiento intensivo con las nuevas guías y asociaciones, pero nosotros estamos contentos con que el paciente tenga menos de 70. Menos de 70. La duración del dolor, el punto de corte es 20 minutos y calma. No, nunca. Nosotros nunca hablamos de puntos de corte en dolor. Por teoría decimos que el dolor del paciente con cardiopatía isquémica tiende a desaparecer. Antes de 20 minutos, pero es un tema como que decimos, te va a pasar, tranquilo, en menos de 20 minutos te pasa, porque yo sé que es un paciente que yo conozco, pero si el paciente le duele el pecho sin esfuerzo, yo no voy a esperar jamás 20 minutos para decirle que ya sí le pasó o no le pasó, porque paciente que le duele el pecho sin esfuerzo, como se les enseñé en la clase anterior, es infarto hasta demostrar lo contrario. Solamente tómense el lujo de decir al paciente que tome su nitrato y que descanse si el paciente es un isquémico estable y que le viene la angina de pecho y ha hecho esfuerzo. Si no, no hay otra forma de hacer sugerencia a estos pacientes. Tengan cuidado, chicos, tengan mucho cuidado con ese tema. No damos tratamiento profiláctico con estatina, se dan tratamiento, ¿no? Puedes comenzar con dosis de 20 hasta 80 miligramos máximo. Y acuérdate que en todos los cuadros agudos comenzamos con dosis máximas y luego vamos bajando con el tiempo. ¿Ok? Si consideramos el corazón del paciente con diabetes de un infartado, darle estatina a su medicación habitual, correcto. Siempre. Tiene que haber estatinas en todo infartado. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque estabiliza la placa. Estabiliza la placa, independiente del LDL. Lo ideal es que también maneje menos de 70, pero tienes que buscar estabilización de placa. ¿Ya? Doctor, entonces, ¿por cuánto tiempo se les daba dar estatinas a los pacientes que sí pueden controlar su LDL? Si no tienes un problema coronario, hasta que controles tu LDL. Si tienes un problema coronario, toda tu vida. Luego, en vez de bisoprolol, se puede dar metoprolol, le puedes dar cualquier beta bloqueante, pero acuérdate que el metoprolol es más antihipertensivo. Le podrías dar tranquilamente un fármaco que tenga un uso diario más fácil de acceso. Lo hago por el tema de costos. Mientras más beta-bloqueantes más raros uses, más caro es el tratamiento. Por eso que en el seguro manejan atenolol, bisoprolol, no salen de ese esquema. Y le va muy bien. ¿Hay algún horario en especial para el tratamiento? Las aspirinas, darlas en horarios de comidas, puede ser almuerzos o noches. ¿Por qué? Porque normalmente hay más agregación plaquetaria durante la madrugada. Por eso que el pico de infartos es más frecuente durante la madrugada. Si el paciente es diabético con perfil de colesterol normal, entonces no amerita estatina. Me ponen, no, sí amerita estatina. Ah, si es diabético, pero no me estás hablando si es coronario. No, ahí no amerita, pues, ¿no? Tiene que ser un paciente, estamos hablando ahorita de coronarios, no de diabetes, no lo confundan. Paciente diabético se le debe dar aspirina y estatina. Ustedes han llevado clase de diabetes, chicos, ¿ah? Ya estamos hablando, no confundan la diabetes aislada con la cardiopatía isquémica estable con este cuadro. ¿Ya? Algunos se están confundiendo. Entonces, lo están valiendo como lo mismo. ¿No? Es como que yo a un diabético le dé estatina porque tengo que darle estatina. ¿No? Al diabético tiene sus metas de estatinas. Sus metas de LDL, se le dará estatina de acuerdo a las metas. Pero tú tienes un paciente con cardiopatía isquémica, o sea, tienes lesión coronaria, le tienes que dar estatina. Basta que tenga lesión coronaria, le tienes que dar estatina. Acá, independiente que tenga diabetes o no, no nos importa. Lesión coronaria, lesión vascular de cualquier origen, coronarias, arterias renales, arterias miembros inferiores, cerebro, lo que tú quieras, pero es lesión vascular, tienes que darle estatina. ¿Ya? No, si da IMA, acuerda que si manda Karen infarto manda estatina, pues, independiente de tenga o no diabetes, no importa. Basta que le pegue infarto de frente, tu estatina para de por vida, ni siquiera una vez, le dices, incluso yo les digo, pacientes con lesiones vasculares les digo, tu estatina para toda la vida, tu aspirina para toda la vida, eso no cambia nunca en la historia. Esos dos fármacos de por vida le digo,
Eso queda ahí siempre. Cada 3 meses los controles de LDL cuando no estás regulado. Kevin me dice, y en cardiopatía isquémica estable se puede dar clopi con aspirina dual. Yo les enseñé a todos ustedes cuándo dar aspirina y cuándo dar clopi en la anterior clase. ¿Ok? Y les dije que los fármacos duales los damos en coronarios agudos, SICAS. Coronarios agudos, o sea, cardiopatía isquémica, angina inestable, ST elevado, ST elevado. Ojo, si no es un agudo, solamente le das uno o lo otro, o aspirina o clopi. ¿Correcto? Muy bien. A ver, la última, porque hay un montón de preguntas que me hacen. Vamos a ver, busco las preguntas esas que generen más dudas en ustedes, como para matar la duda así de frente. Doctor, por todo dolor torácico, esto es muy importante que ustedes lo recuerden, ¿ya? Esto es muy importante que todos lo recuerden. Por todo dolor torácico, ¿qué más dice acá? Por todo dolor torácico, así sea tipo hincada u otro tipo de dolor en reposo, se considerará como infarto o puedo tomar ese dolor tipo hincada como una causa pulmonar o de trastorno muscular desde el inicio. Todo dolor torácico en un paciente que tenga factores cardiovasculares, tómalo como infarto, así sea tipo hincada, porque a veces el paciente no te va a decir con precisión el dolor. Así que nunca te confíes con eso, ¿ok? En cambio, pacientes, por ejemplo, que no te dan factores cardiovasculares en la pregunta y te dan dolor en el pecho y te dan otra semiología aparte, como te enseñé en el anterior diagnóstico, ahí sí va directo para que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial, ¿ok? Muy bien. Sigamos entonces, chicos. Ya, la ivabradina y la ranolazina se utilizan como antianginosos también cuando el paciente no tolera fármacos beta bloqueantes. ¿Ya? Cuando no tolera fármacos beta bloqueantes, una alternativa de antianginoso podría ser la ivabradina y la ranolazina. ¿Ya? Te lo pongo como alternativa, pero no te lo van a preguntar directamente así. ¿Ya? Pues son fármacos que están entrando en el tema de los mecanismos antianginosos que uno puede utilizar. Pero lo más importante es que ustedes sepan esto. Ahora, importante, de estos pacientes que yo les estoy hablando, este es el tratamiento médico. ¿Cuándo iniciarías tú el tratamiento quirúrgico? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuál sería la indicación para ofrecer un tratamiento quirúrgico en un paciente con cardiopatía isquémica estable? ¿Sabes quién te va a dar la indicación? El cateterismo. El cateterismo. Entonces, todo paciente con cardiopatía isquémica estable, debería tener un estudio de cateterismo. Pregunta para todos ustedes. Todo paciente con cardiopatía isquémica estable, angina de pecho, debería tener un cateterismo, ¿verdad o mentira? Todos me responden. Los leo a todos, Los leo a todos. Todititos los pacientes que tienen una cardiopatía isquémica estable deberían tener un estudio de cateterismo. Muy bien. Qué bueno que hago esta pregunta, porque si bien me han entendido la mayoría, acá hay una cosa que yo les enseñé, que es la probabilidad clínica pretest. La probabilidad clínica pretest nos sirve para elegir el primer examen de estudio diagnóstico. ¿Correcto? El primer examen. Pero no te he dicho que es el único. ¿Correcto? Te he dicho el primer examen. Claro, pues doctor, algunos comenzaré con ecoestrés, algunos con prueba de fuerza, algunos con cate directo. Te he enseñado eso, el primer examen. Pero todo paciente debería terminar sabiendo la lesión que tienen las arterias coronarias. Si tú fueras el paciente, ponte siempre a razonar todo. No, nunca te memorices nada. Razona. Si tú fueras el paciente, ¿no te gustaría saber cómo están tus arterias coronarias para saber el grado de obstrucción que tienen estas? Porque de repente podrías mejorar su calidad de vida abriéndolas. Por supuesto, un cateterismo es un examen que nos permite, de todas maneras, ahora, si en el cateterismo sale negativo, sigo con mi tratamiento médico y me va muy bien en mi vida. ¿Por qué? Porque controlo mis síntomas, mejoro mi pronóstico, controlo los factores cardiovasculares. Pero si con el cateterismo me sale que tengo una lesión mayor del 70%, yo no me voy a quedar tranquilo.
porque esto lo puedo mejorar. Una lesión mayor del 70% se puede obstruir, por eso es que se tiene que operar. Y operar me refiero a hacerlo ambulatorio, como una angioplastía, o hacer bypasses. Entonces, una lesión mayor del 70% aplica para todos los vasos, para todos. Solamente aplicamos una obstrucción mayor del 50% como positiva cuando es un tronco coronario izquierdo. Nada más. Esto tienen que llevárselo ustedes para toda su vida, muchachos, para sus papás, para su familia. Paciente que tenga lesión más del 70% se considera positivo, lesión coronaria. Solamente consideramos positiva una lesión coronaria con más del 50% si la lesión del vaso es el tronco coronario izquierdo, el principal, el que sale de la aorta. Si no es así, muchachos, apliquen el más de 70. Entonces, si a mí me dicen lesión descendente anterior, más del 70%, lesión de un vaso, ¿no? Aparte tiene, doctor, lesión de las arterias circunflejas y marginales también. ¿Marginales cuánto? Más del 70% también, lesión de 2 vasos. También tiene lesión descendente posterior, más del 70%, lesión de 3 vasos. Así vas jugando con eso de 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos. Por eso que es importante en este momento de la clase que tú domines tu clase de fisiología, de bases cardiovasculares que yo te enseñé en las coronarias, ¿te acuerdas? Ahí entra a este resumen, para que ya tú lo vayas asociando con lo que estudiamos en bases. ¿Ok? Muy bien, acá te pongo abajo los contraindicaciones de los betabloqueantes, que ya hemos hablado harto de betabloqueantes. ¿Ya? Las preguntas clásicas de contraindicación asociado a asma y POC, que son las obstructivas.